Hola amigos, hoy vamos a conversar sobre una figura muy importante dentro del misticismo islámico, dentro del sufismo. Hago referencia a un guía espiritual. Algunos lo identifican como un profeta, dicen que vivió como un ser humano en algún momento, otros pues simplemente lo relacionan como un ente espiritual, algunos creen incluso que es una especie de ángel y es el, digamos, protector también de aquellos que son devotos y piadosos dentro de la mística sufí. Hago referencia a la figura de Al-Khadr. Al-Khadr es considerado como el guía espiritual de los místicos. Es la figura más alta dentro de esta espiritualidad a la que los sufíes aspiran en convertirse en sus discípulos. Según incluso diferentes narraciones, y aquí están de acuerdo los ulama, los conocedores de la ley, de la teología islámica también, donde se nos habla y están de acuerdo de que probablemente sea la figura que se menciona en el Corán, en la sura número 18, del verso 65 al 82, donde hay una narración que se hace mención al profeta Moisés, y allí se encuentra él con un personaje misterioso al que el Corán dice que Dios le ha revelado un conocimiento importante. Y Moisés emprende un viaje como compañero del Khadr y ocurre una serie de acontecimientos que Moisés no puede comprender y está perplejo completamente hasta que al final este misterioso personaje le explica lo que sucede, qué significan aquellos hechos, y ya les decía que están de acuerdo en el consenso general de que se trata de la figura del Khadr y que precisamente vemos que incluso es una figura que dio instrucción al mismísimo profeta Moisés de acuerdo a la creencia islámica, y los místicos sufíes hablan y enfatizan la importancia de este guía espiritual. Un guía espiritual que realmente también se hace mención de él en la tradición de los dichos y hechos del profeta, en la sunna, en los diferentes hadices, incluso tanto de la rama suní como de la rama shií, se habla de esta figura del Khadr. Se cuenta en diferentes momentos, incluso de la historia, se dice que Al-Khadr se encuentra vivo en todas las épocas, se puede hacer presente al mismo tiempo en cualquier lugar del mundo y puede pues transmitir esta especie de conocimiento secreto, este conocimiento místico que solamente está al alcance de unos pocos, de los iniciados, de aquellos que han alcanzado un nivel de santidad y de purificación tal que son merecedores de la visita de este guía espiritual para que les imparta una especie de secreto o de lecciones de revelación de los secretos, de los misterios de Dios. Y hay diferentes, ya decía, hadices y escritos que nos hablan de que se habla de, según los místicos, y se dice que el Khadr estuvo presente en diferentes momentos de la vida del profeta Muhammad. También en el funeral de Muhammad estuvo también presente en diferentes momentos de la vida de Ali y de sus hijos Hassan y Hussein. Y diferentes místicos y grandes sheikhs en el Islam, por ejemplo, como Abdul Qadir al-Jilani, Abu Zakaria al-Nawawi, entre otros, hablan de haber recibido la visita de este guía espiritual que les ha revelado secretos de la comprensión de realmente los conocimientos de, en este caso, secretos de Dios dentro de la mística islámica. En cuanto a la figura del Khadr, es muy interesante que el gran místico sufí andalusí, el Sheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, él narra también de diferentes encuentros que tuvo con el Khadr. Por ejemplo, Ibn Arabi nos cuenta en sus libros de una ocasión en la que él tuvo una especie de debate con su maestro Abdul Hassan acerca de un aspecto de la teología que Ibn Arabi no estaba de acuerdo con su maestro.
Ese mismo día Ibn Arabi narra que tuvo un sueño, una especie de visión, y en este sueño, en esta visión que él tiene, se le apareció este personaje que se describe como un hombre joven, pero que tiene una barba blanca y bien larga, que es muy apuesto, muy hermoso. Y este personaje, este guía espiritual, se le aparece a Ibn Arabi en un sueño y le dice que en la discusión que había tenido él con su maestro, que su maestro tenía razón. Aquello impactó tanto a Ibn Arabi que cuando él se despierta a medianoche, corrió a la casa de su maestro y pues le despierta y le dice lo que había acontecido y se disculpa con el maestro. El maestro le dice que él sabía que aquello no había sido digamos que por casualidad, sino que más bien el maestro de él, a través de la meditación, había apelado al Hadr, a este guía espiritual, para que corrigiese a aquel discípulo brillante, pero que estaba en desacuerdo con su maestro. Y Ibn Arabi, recordemos que Ibn Arabi es considerado como el Sheikh al-Akbar, el más grande de los maestros de la mística sufí, que es muy conocido por esta serie de experiencias místicas, de sus libros, sus escritos. Ibn Arabi, nacido en Andalucía, lo que hoy es España, en aquella época Al-Andalus, nos narra de este acontecimiento que les conté, y él hace un énfasis muy importante en la meditación. La meditación en el sufismo es muy importante, y ya vemos que su maestro, el maestro de Ibn Arabi, fue capaz de invocar al Hadr a través de la meditación para que influenciara sobre Ibn Arabi. En otra ocasión, Ibn Arabi narra en sus libros de que tuvo otro encuentro con el Hadr. Y esto acontece cuando Ibn Arabi estaba en un viaje en Túnez, en el norte de África. Se dice que él se estaba quedando en el barco que lo había llevado, estaba pues quedándose allí en la ciudad, en el barco, por aquellos días, y cierta noche en la que él no podía dormir, estaba caminando por la cubierta de la embarcación, cuando de repente ve a la distancia la figura de un hombre que viene acercándose, caminando sobre las aguas, y se dirige hacia él. Ibn Arabi, perplejo, pues está observando aquello, y el hombre se le acerca, tiene una conversación con él. Él no nos dice qué fue lo que conversaron, pero tuvo una conversación, y luego identifica a este hombre que luego que concluye la conversación dio media vuelta, siguió caminando sobre el agua del mar, y en 3 pasos de momento se desvaneció, desapareció. Y él lo identifica como el Hadr, y de hecho al siguiente día, dice Ibn Arabi, que mientras caminaba por las calles de la ciudad, se le acercó un hombre anciano, un sheikh. Dentro del Islam, sheikh es un maestro, un imam, un guía de la comunidad. Un hombre muy anciano se le acercó y le dijo: ¿cómo fue tu encuentro anoche con el Hadr? O sea que estamos viendo aquí que dentro de este mundo místico, de estos grandes maestros espirituales, son capaces de conocer ciertas cosas que no están al acceso de la gente común. Otra instancia que les voy a narrar brevemente de Ibn Arabi, de este encuentro con este guía espiritual al que los sufíes aspiran convertirse en sus discípulos como gran revelador de los secretos de Dios, fue cuando Ibn Arabi estaba dando una especie de discurso en una mezquita en Andalucía. Y mientras Ibn Arabi estaba debatiendo el concepto de la meditación, de la purificación de la mente, donde enfatizaba que aquellos que son capaces de tener meditaciones, la importancia de la meditación en la mística, la meditación creativa con una mente pura es capaz de obrar milagros, hechos sobrenaturales por la persona que se ha purificado tanto espiritualmente completamente con su mente y corazón. Y hablaba de esta capacidad de la meditación creativa de crear estos sucesos paranormales, lo que podríamos decir de esta manera, aunque tiene su explicación, por supuesto. Y la gente que estaba allí escuchándole no le creía y estaba en desacuerdo con Ibn Arabi. De repente entró en la mezquita un hombre, joven, apuesto, como siempre lo describen, pero nadie se percató porque pensaron que era otro más que entraba normal a orar. El hombre entró, pero Ibn Arabi sí lo reconoció. Este gran maestro espiritual sí reconoció al Hadr. Este hombre entró, sacó su alfombra para orar, la extendió sobre el suelo y comenzó a orar. Mientras estaba en la oración, dice Ibn Arabi en sus libros, que el hombre mientras oraba
en la alfombra de oración, se elevó 16 pies del nivel del suelo y condujo sus oraciones en el aire. La gente estaba pasmada, todo el mundo en silencio observando aquello. Luego que concluyó su oración, el hombre fue descendiendo lentamente, recogió todo, salió y se marchó. Cuando la gente que estaba presente vio aquello, no se atrevió a discutir más con Ibn Arabi en cuanto a la capacidad que pueden lograr ciertos individuos místicos, espirituales, potentes, a través de la meditación, y son capaces de obrar sucesos y aspectos paranormales. Entonces, les he ilustrado con estas diferentes historias cómo esta figura del Hadr, este guía espiritual, realmente es muy importante dentro de la mística sufí, y no solamente del sufismo, sino también dentro del Islam en general. Ya les decía que se reconoce como esta figura que se menciona en el Corán, se menciona en diferentes hadices, se menciona por grandes sheikhs en la tradición tanto suní como chií. Y es muy interesante que digamos que comparado a la figura del Hadr con lo que en el misticismo judío dentro de la Kabbalah se hace referencia al profeta Eliyahu, el profeta Elías. Igual que el Hadr en el Islam, el profeta Elías se dice que vive al mismo tiempo en todas las épocas y se puede hacer presente en todo momento y en todo lugar, en todas las celebraciones que se hacen de Pesaj, de la Pascua de los judíos a nivel mundial. De hecho hay una copa que es la copa del profeta Eliyahu. A cierta hora de la noche se abren las puertas para que entre el profeta Eliyahu. También en todas las circuncisiones, todo Brit Milá, celebración de la circuncisión, se dice que el profeta Elías atiende cada circuncisión, y de hecho hay una silla, que es la silla que se destina al profeta Eliyahu, el profeta Elías. Y de esto acontece como castigo que Dios le ha puesto al profeta Elías, porque en una ocasión se dice que él cuestionó la lealtad del pueblo de Israel hacia la Torá, hacia la ley, y lealtad a Dios. Y Dios, para mostrarle a Elías que el pueblo de Israel era leal a él y leal a las leyes de la Torá, le dijo: por tanto, vas a vivir eternamente y vas a presenciar y vas a atender todas las celebraciones de Pesaj, de la Pascua, de Brit Milá, de circuncisión, de todos los judíos en todas las generaciones, y al mismo tiempo para que tú mismo veas la lealtad de mi pueblo hacia mí. Y es muy interesante que son las mismas descripciones que se le aplican al Hadr dentro del Islam. Lo mismo encontramos en el misticismo judío. O sea que la mística está conectada aquí, diferentes personajes, pero conectados, o sea, la misma cosa, en el sentido de que los cabalistas afirman que también el más alto privilegio es convertirse en discípulo del profeta Elías y ser meritorio de recibir visitas de este ente espiritual del profeta Elías, que venga y se les revele, como han contado muchos cabalistas que han tenido el privilegio de recibir la visita del profeta Elías, que les ha revelado secretos y misterios del cielo. Grandes figuras de la mística como Rabbi Yosef Karo, como el mismo Arizal, Rabbi Isaac Luria, también como Rabbi Moshe Haim Luzzatto, entre otros, han contado la visita del profeta Elías. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, entre muchísimos otros cabalistas. Muy similar a la misma creencia en el Islam del sufismo y del Islam en general, con el Hadr y con dentro de la mística judía. También muy interesante que dentro de la mística islámica se reconoce el profeta Elías, profeta Eliyahu, con las mismas características del Hadr, y se creen en ambos. Y hay una narración que dice que durante el mes de Ramadán, tanto el Hadr como el profeta Elías, que ambos se reconocen en el Islam como que están vivos en todas las épocas, al mismo tiempo, etcétera, etcétera, son guías espirituales, y que tanto el Hadr como el profeta Elías se encuentran en Jerusalén, celebran juntos Ramadán y conversan, tienen una especie de encuentro místico. Es muy interesante que mencione esto porque vemos la conexión aquí de estas místicas, la mística islámica con la mística judía, y esta capacidad de estos personajes, estos guías espirituales que ya les he comentado. Hasta aquí, de manera breve, en cuanto al Hadr. Les agradezco a todos por la atención. Como siempre, ha sido un gran privilegio estar con ustedes el día de hoy. Dejen sus comentarios al respecto y trataremos de dar respuesta a sus preguntas en próximos vídeos. Como siempre, es más fácil a través de un vídeo
llegar a muchísimos más de ustedes que responder literalmente uno por uno a miles de gente. Pero si dejan sus preguntas, puedo ver las preguntas que plantean y puedo hacer vídeos, y a través de los vídeos vamos a ir explicando estos temas para una mayor comprensión y beneficio de muchísima más gente. Gracias por la atención, gracias otra vez, un gran saludo para todos, muchas bendiciones y hasta un próximo encuentro.